Vamos a revisar un problema que está ahí de tarea, que dice: la siguiente ecuación se emplea para determinar la ubicación de las imágenes cuando se utiliza una lente delgada, y viene una ecuación y cada letra significa: P significa distancia del objeto a la lente, Q distancia de la imagen formada a la lente y F es la distancia focal de la lente. Dice, el primer problema dice: si una lente delgada tiene una distancia focal de 25 centímetros, determina la distancia de la imagen formada en función de la distancia del objeto a la lente. Significa que encontremos una ecuación para calcular la distancia de la imagen formada en función de la distancia del objeto a la lente. ¿Cómo es eso? Bueno, partiendo de la ecuación original, despejamos Q para poner Q en función de P, y la ecuación que obtenemos es esta, ya despejada. Como F, que es la distancia focal, vale 25, ya nomás lo sustituimos, y la ecuación que ocupamos, que nos está pidiendo, es esta. Luego, dice en el problema 3, realiza la gráfica de la distancia de la imagen formada en función de la distancia del objeto, o sea, esta que acabamos de obtener. Esa ecuación, para graficarla con GeoGebra, P le llamamos X y Q va a ser Y. La metemos y nos da esta imagen, donde aquí el eje de las Y es la distancia de la imagen formada, o sea, Q en centímetros, y acá abajo va a ser P en centímetros. 4, dice, con base en la gráfica indica para qué valores de la función tiene sentido el problema. Si tú te fijas, los valores de aquí hacia acá, de 25 en adelante, son válidos, son reales, no puede haber distancias negativas. Entonces, como las distancias son positivas, debe de empezar de 25 hacia adelante. Entonces, la función tiene sentido para valores de P mayor que 25. 5. ¿Qué sucede con la distancia de la imagen formada cuando aumenta la distancia del objeto? Pues aquí lo podemos ver. A medida que la distancia del objeto aumenta, la distancia de la imagen formada va disminuyendo. Aquí se ve cómo va bajando. Luego, 6. Si se coloca el objeto a una distancia de 35 centímetros, ¿cuál es la distancia a la que se forma la imagen? O sea, si P vale 35 centímetros, ¿cuánto vale Q? Es lo que quieren decir. Recurrimos a la ecuación que teníamos, sustituimos P, su valor es 35, resolvemos, y Q va a ser entonces, o sea, la distancia de la imagen formada va a estar a 87.5 centímetros. El último problema dice: si se requiere que la imagen se forme a una distancia de 40 centímetros de la lente, ¿a qué distancia se debe colocar el objeto? O sea, si la imagen va a estar a 40 centímetros, ¿cuánto vale P? Para calcular P está la ecuación que teníamos hace un momento, despejamos P y P va a estar ya despejado así. Finalmente sustituimos Q, que vale 40 centímetros, lo ponemos aquí, resolvemos y resulta que P, o sea, la distancia del objeto a la lente va a ser de 66.7 centímetros. Listo.